todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a finalizar ya con el patrón del cascanueces. Ya solamente nos falta hacerle el sombrero, la pechera, el faldón, el abrigo y los brazos. El cinturón, bueno, algunas cosillas. Pero nada, ya las vamos a finalizar en este vídeo, así que sin más, comenzamos. Vamos a comenzar este vídeo entonces haciendo la pechera, esta parte de aquí de arriba. Comenzamos con el color azul y hacemos 13 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 12 puntos bajos, uno en cada cadena. Al llegar al final de las cadenas, hacemos una cadena para subir, giramos el tejido y desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer los 12 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. Acordaros siempre de levantar una cadena al inicio de cada vuelta para poder girar y seguir tejiendo y hacer el primer punto donde corresponde. Aquí estoy ya en la vuelta número 9, ahora en la vuelta número 10 voy a hacer una cadena para poder girar, que yo todavía no la había hecho. En la vuelta 10 empezamos haciendo un punto bajo, ahí en ese primer punto. A continuación saltamos un punto, o sea, este de aquí no lo vamos a tejer, y a partir del siguiente vamos a hacer 8 puntos bajos. Ahí hacemos el primero y seguimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora el siguiente punto lo vamos a saltar y en el último hacemos un punto bajo más. Y así terminamos la vuelta 10 con un total de 10 puntos, porque hemos disminuido 2. Ahora, desde la 11 hasta la 19 hacemos los 10 puntos que tenemos, uno en cada punto. Acordaros siempre de hacer una cadena al inicio para que al girar podáis tejer todos los puntos que tenéis, ¿vale? Ahí nos vemos en la vuelta 19. Al llegar al final de la vuelta 19 vamos a hacer unos puntos bajos por las dos orillas, por aquí y por aquí, para que quede la orillita más bonita. Entonces, sin cortar la hebra, no es necesario que la cortéis, ahí mismo, donde habéis hecho el último punto, vamos a hacer dos puntos más, dos puntos bajos más, y así habréis girado hacia el lateral y seguís así, por el lateral, haciendo un punto bajo en cada una de las filas. Os saldrán 19 puntos bajos, porque tenemos 19 filas. Vamos así y os va quedando así una orillita mucho más bonita. Una vez que llegamos al final de la orilla, podéis cortar la hebra y esconderla y para hacer la orillita del otro lado, o podéis pasaros al otro lado haciendo puntos bajos, perdón, puntos deslizados, así, esto no aumenta nada el tejido y así no hace falta que cortéis la hebra. Yo me paso hacia el otro lado haciendo puntos deslizados, así también la orillita de aquí queda un poquito más vistosa, que ahí arriba no le vamos a poner color dorado, solamente se lo vamos a poner en los laterales. Entonces nos vamos pasando así, haciendo puntos deslizados. Habíamos comenzado con 13 cadenas y 12 puntos bajos, así que como esta es la parte de arriba, la que va hacia el cuello, si os pasáis haciendo puntos deslizados hacia el otro lado, o sea, si hacéis esto, pues tendréis que hacer 12 puntos deslizados. Al llegar al final, hacéis una cadena para poder empezar a tejer
Y ahí mismo, en el último punto deslizado que habéis hecho, hacéis vuestro primer punto bajo y continuáis haciendo puntos bajos por la orilla, bajando hasta el fondo del tejido. Ya sabéis que tenéis 19 filas, así que son 19 puntos bajos. Al llegar al final hacéis una cadena y ahí ya podéis cortar la hebra y esconderla, y ahora vamos con el color dorado para hacerle las orillitas que tiene a los lados en dorado. Entonces, para hacer las orillitas, ya sabéis que tenéis 19 puntos bajos en cada una de ellas, nos vamos a unir en uno de los inicios, así con el tejido del derecho, ¿vale? O sea, para saber el derecho es el derecho de los puntos bajos del lateral, ¿vale? Esta parte es toda igual por un lado y por el otro, pero por aquí habremos tejido puntos bajos. Por un lado tenemos este borde que se queda así del derechito, y por el otro tenemos estas dos hebras de aquí, ¿vale? Este sería el revés y este el derecho, por donde vosotros habéis hecho los puntos bajos. Entonces ahí nos unimos con el color dorado y lo que vamos a hacer son 19 puntos bajos en color dorado, tanto por un lateral como por el otro. Ahí, para poder empezar, hacemos una cadena y ahí vamos haciendo los puntos bajos del lateral, uno en cada punto de los 19 que tenemos. Así estaría terminado de hacer los puntos bajos en color dorado, y ahora se lo vamos a colocar en el pecho, centrándolo bien. Ya veis cómo está el otro, teniendo en cuenta que la parte más ancha, donde hemos comenzado con las 13 cadenas, es la parte que va hacia el cuello, y la más estrecha, que teníamos 10 puntos bajos, es la parte de su cintura. Se lo vamos a coser así, bien centradito en el pecho, por un lado y por el otro, y ahí nos vemos para colocar las tachuelas. Pues como os había dicho, yo le voy a colocar estas tachuelas que tengo aquí, así 5 en cada lado. Si no tenéis este material, como os dije en la lista de materiales, podéis hacer anillos mágicos o utilizar chinchetas, que no sean así muy grandes, porque bueno, yo tengo por aquí chinchetas, pero la verdad que se me hacían un poquito grandes para esto, aunque no quedan del todo mal. Si son así más grandes, en vez de poner 5 de cada lado, pues podéis poner 4. Bueno, eso ya lo variáis vosotros a vuestro antojo. Entonces nada, con un poquito de pegamento y se lo vamos a colocar, os voy a decir dónde. La primera tachuela ya se la vamos a colocar 2 filas por abajo de donde comenzamos y una fila de separación con el color dorado, ¿vale? Por ahí, y por aquí lo mismo, una fila de separación con el color dorado y 2 desde donde comenzamos, una y 2. Y después son cada 4. Aquí tenemos, cada vueltita de estas cuenta como 2, ya no hace falta que contéis una y 2, son 2, 4, la siguiente. 2, 4, la siguiente, 2, 4, la siguiente y 2, 4, la última. Vamos a verlo aquí en este. Aquí tengo una media colocada, ahí está la primera fila, aquí está la segunda, así que ahí mismo una fila, a ver que esta la tenía mal, una fila de separación con el color dorado, y después, una vez que esa está ahí, son 2, 4, aquí iría otra. 2, 4, aquí la tercera, 2, 4, la cuarta, 2, 4, la quinta, así. Así estarían colocadas ya sus 10 tachuelitas, 5 de cada lado.
Vamos entonces ahora a hacerle el faldón, así que seguimos con el color azul. Comenzamos haciendo 15 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 14 puntos bajos, uno en cada una de las cadenas que tenemos. Al terminar de hacer los 14 puntos, hacemos una cadena porque vamos a girar el tejido. Y ahora, desde la vuelta 2 hasta la vuelta 16, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Acordaros, igual que cuando hemos hecho la pechera, de hacer una cadena al inicio de cada vuelta para poder girar. Así vamos desde la 2 hasta la 16, un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Al llegar al final de la vuelta 16 no cortéis la hebra porque de nuevo vamos a hacer una orilla por cada uno de los dos laterales para que quede más bonito el faldón. Entonces, al igual que antes, ahí mismo en el último punto donde estamos, vamos a hacer 2 puntos bajos más para poder girar. Ahí mismo he hecho los 2 puntos. Y ahora vamos haciendo uno en cada una de las filas que tenemos. Como tenemos 16 filas, pues en total serán 16 puntos. Una vez que tenéis hecho un lateral, os pasáis al otro lado, o bien cortando la hebra, o bien haciendo puntos deslizados, como he hecho yo, y hacemos lo mismo que en la pechera, hacemos puntos bajos en el otro lateral, un punto en cada punto de las filas que tenemos. Ahora se la vamos a colocar al muñeco en la zona de aquí abajo. Si a vosotros os pasa como a mí, que esto, aunque son 16 puntos, perdón, aunque son 14 puntos en cada una de las vueltas, la parte donde habéis comenzado, la parte de las cadenas, es un poquito más estrecha. Si os pasa esto como a mí, aprovechad que esta parte es más estrecha para dejarla hacia la zona de arriba, ¿vale? Y así queda más bonito, queda hacia la zona de su cintura, luego con el cinturón no se va a ver y así esta parte de abajo queda más chula. La vamos a colocar ahí haciendo referencia, o sea, tomando como referencia la hebra esta que habíamos dejado aquí, o si no la habíais dejado, pues el cambio de color. Esa es la referencia. ¿Veis? Que se queda justo por debajo de las tachuelitas que acabamos de poner. Ahí la vamos a colocar. Se la cosemos por aquí arriba y también por cada uno de los laterales. Lo centramos bien ahí delante de sus piernas y ahí lo colocamos. Ahí tenemos entonces terminado el faldón y la pechera. Vamos ahora con la parte trasera del abrigo, que es esta parte de aquí, esta zona de aquí abajo, ¿vale? Solamente vamos a hacer esta zona de aquí. Esto ya es su espalda, ¿vale? Entonces vamos con el color rojo y comenzamos haciendo 37 cadenas, que aquí ya las tengo, y ahora nos regresamos por las cadenas haciendo 36 puntos bajos. Un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final de la vuelta, que tenemos los 36 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido y desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Acordar siempre que vayáis a hacer una vuelta nueva de levantar una cadena al inicio, ¿vale? Para poder girar bien y tejer donde corresponde. Así vamos desde la vuelta 2 hasta la vuelta 11, haciendo un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Aquí estoy al final de la vuelta número 11. Ahora para la vuelta 12 vamos a hacer 18 puntos bajos. Acordaros que levantamos una cadena al inicio para poder girar, ¿vale? Veníamos así, vuelta 11, ahora vamos a la 12 y hacemos 18 puntos bajos, uno en cada punto.
Ahí tenemos los 18 puntos y ahora vamos a trabajar todo el rato sobre estos 18 puntos para formar el primer pico. A estos piquitos me refiero, ¿vale? Vamos a comenzar a formar uno de estos picos. Entonces, en la vuelta 13 hacemos una cadena para poder girar, giramos el tejido, vamos a la vuelta 13 tejiendo sobre estos 18 puntos que tenemos aquí. Vamos a comenzar saltando el primer punto, este de aquí no lo vamos a tejer, y a partir del siguiente hacemos los 17 puntos bajos que tenemos. Al llegar al final de la vuelta, hacemos una cadena para girar el tejido y en la vuelta 14 vamos a hacer los 17 puntos que tenemos, un punto sobre punto. Aquí tenemos ya los 17 puntos, hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 15 saltamos el primer punto y a partir del siguiente hacemos 16 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos la vuelta 15 con 16 puntos, hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 16 vamos a hacer los 16 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Al llegar al final seguiremos teniendo 16 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 17 saltamos el primer punto, a partir del siguiente vamos a tejer 15 puntos bajos, que son los que tenemos hasta el final, terminaremos así la vuelta con 15 puntos. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido de nuevo y en la vuelta número 18 vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. Al llegar al final de la vuelta 18 hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 19 saltamos el primer punto, a partir del siguiente vamos a tejer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 20 saltamos el primer punto, a partir del siguiente vamos a hacer 13 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos la vuelta con 13 puntos, hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 21 de nuevo el primer punto lo vamos a saltar, a partir del siguiente hacemos 12 puntos bajos, uno en cada punto. Si os fijáis, a partir de la vuelta 20 ya hemos empezado a saltar el primer punto en cada una de las vueltas. Antes hacíamos una sí y una no, ahora estamos saltando el primer punto en cada una de las vueltas. Pero bueno, de todas formas vamos a trabajarlo juntas, así que no vais a tener ningún problema para poder hacerlo. Así llegamos al final de la vuelta 21 con un total de 12 puntos. Aquí tengo el último. Hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 22 el primer punto lo vamos a saltar y a partir del siguiente hacemos 11 puntos bajos, uno en cada punto. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena para poder girar, giramos el tejido, en la vuelta número 23 el primer punto de nuevo lo vamos a saltar y a partir del siguiente hacemos 10 puntos bajos. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 24 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 9 puntos bajos, uno en cada punto. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 25 saltamos el primer punto y a partir del siguiente hacemos 8 puntos bajos.
Al llegar al final, de nuevo hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 26 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto, al llegar al final hacemos de nuevo una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 27 de nuevo saltamos el primer punto y ahora a partir del siguiente vamos a hacer 6 puntos bajos. Si os fijáis, todas las vueltas son iguales, siempre una cadena al inicio antes de girar, saltar el primer punto y hacer el restante de puntos que nos quedan. Desde la 20 es lo que estamos haciendo todo el rato. Ahora en la vuelta número 28, antes de girar hacemos una cadena, giramos y ahora sí, en la vuelta 28 saltamos el primer punto y hacemos a partir del siguiente los 5 puntos bajos que tenemos. Y 5. Hacemos una cadena, giramos, en la vuelta 29 saltamos el primer punto, ahora vamos a hacer los 4 puntos bajos que tenemos a partir del siguiente punto. Hacemos una cadena, giramos, en la vuelta número 30 saltamos el primer punto y vamos a hacer a partir del siguiente 3 puntos bajos, que son los que restan. Hacemos una cadena, giramos, en la vuelta número 31 saltamos el primer punto y hacemos a partir del siguiente 2 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, giramos y en la vuelta 32 saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo, una cadena y ahí podemos cortar la hebra. No hace falta que la dejéis larga. Esta hebra luego la vamos a esconder cuando hagamos los puntos bajos a la orilla. Ahora vamos a retomar esta parte de aquí que habíamos dejado para hacer otro triangulito igual. Entonces, si recordáis, teníamos 11 vueltas hasta aquí, vamos de nuevo con la vuelta número 12. Para que las primeras disminuciones nos queden hacia la parte de dentro, tenemos que comenzar la vuelta 12 así, desde la esquinita exterior. Entonces, ahí en el primer puntito nos vamos a volver a unir y vamos a volver a hacer todo igual que hemos hecho hasta ahora, desde la vuelta 12 hasta la vuelta 31, pero no os preocupéis que lo vamos a hacer juntas para que no tengáis problema. Lo voy a hacer un poquito más rápido que antes, pero lo vamos a hacer juntas. Entonces, en la vuelta 12 lo que vamos a hacer son 18 puntos bajos, así que donde nos hemos unido, para poder empezar a tejer hacemos una cadena y ahí mismo donde nos hemos unido en el primer punto hacemos el primero. Y continuamos haciendo 18 puntos bajos. En total en este tejido teníamos 36 puntos, entonces 18 es la mitad. No vais a tener ningún problema en hacer estos segundos 18 porque llegaréis justo a la esquinita. Ahora para la vuelta 19 ya sabéis que hacemos primero una cadena y giramos el tejido. Saltamos el primer punto que tenemos aquí y a partir del siguiente vamos a hacer 17 puntos bajos, uno en cada punto. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido, vamos a hacer los 17 puntos bajos que tenemos. Acordaros de que hasta la vuelta número 20 no empezamos a disminuir por los dos lados, entonces de momento hacemos solo las disminuciones en el centro y la siguiente vuelta es completa, los 17 puntos que tenemos, para que por aquí todavía no vaya disminuyendo. Pero bueno, de todas formas esto es solo un apunte, que os doy, no hace falta que os acordéis porque ya lo vamos tejiendo juntos, así que no hay problema. Pero bueno, así poco a poco vais entendiendo cómo y por qué se hacen las cosas, que bueno, muchas ya lo sabréis, pero bueno, siempre hay alguien que está empezando y está bien que lo sepa. Llegamos al final de la vuelta, hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 15 saltamos el primer punto
y a partir del siguiente hacemos 16 puntos bajos, uno en cada punto. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 16 hacemos los 16 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 17 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 15 puntos bajos, uno en cada punto. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta 18 vamos a hacer los 15 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 19 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 14 puntos bajos y ahora es cuando ya vamos a empezar a disminuir en el inicio de cada una de las vueltas. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta 20 saltamos el primer punto y a partir del siguiente hacemos 13 puntos bajos. Al final, como siempre, hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 21 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 12 puntos bajos, uno en cada punto. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta 22 saltamos como siempre el primer punto y a partir del siguiente hacemos 11 puntos bajos, uno en cada punto. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos, en la vuelta 23 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 10 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos una cadena al llegar al final, giramos, en la vuelta 24 saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 9 puntos bajos. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos, en la vuelta 25 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 8 puntos bajos. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos, en la vuelta número 26 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos 7 puntos bajos. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos, en la vuelta 27 saltamos el primer punto y a partir del siguiente hacemos 6 puntos bajos. Al llegar al final hacemos de nuevo una cadena, giramos, en la vuelta número 28 saltamos el primer punto y a partir del siguiente hacemos los 5 puntos bajos que tenemos. De nuevo al llegar al final hacemos una cadena para poder girar, en la vuelta número 29 saltamos el primer punto y a partir del siguiente hacemos los 4 puntos bajos que nos quedan. Hacemos una cadena, giramos, en la vuelta 30 saltamos el primer punto y a partir del siguiente hacemos 3 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos, en la vuelta 31 saltamos el primer punto, a partir del siguiente hacemos los 2 puntos bajos que nos quedan, hacemos una cadena, giramos y en la vuelta 32 saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, una cadena y ya podemos cortar. Esta parte la he hecho un poquito más rápido que la otra, pero bueno, son las dos iguales, así que también podéis darle un poquito para atrás al vídeo si os hace falta mirar alguna explicación y si no, ya sabéis que siempre me podéis escribir en comentarios o por cualquier red social, ¿vale? Ahí con cualquier duda que vosotros tengáis. Entonces ahora así tenemos ya hecha la parte de su abrigo. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos en toda la orilla para que esto quede un poquito más bonito. Entonces nos vamos a unir en esta esquinita de aquí, vamos a ir haciendo todo esto de puntos bajos, todo esto de puntos bajos aquí, volvemos por aquí, aquí también, por aquí también y por aquí también. Ahí finalizamos. Esta parte de aquí de arriba no hace falta que hagamos nada. Al terminar de hacer todos los puntos bajos de la orilla,
al final dejáis bastante hebra para poder coser. Chicas, perdonadme, estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que no se ha grabado bien la parte donde os digo dónde se coloca lo del abriguito que hemos hecho. Entonces, ahora aquí ya tengo puesto el cinturón, pero para que os hagáis una idea, a ver, es fácil de colocar. Justo en el cambio de color que tenéis la parte de detrás, ahí por encima vamos a colocar esto, lo coséis por ahí, por esa parte de arriba, tratáis de que quede bien centradito, así un poquito por encima del faldón, no mucho porque tiene que aparentar que es un abrigo que viene por aquí, entonces no muy por encima del faldón, y lo coséis así también por esta parte de aquí, de cada lado por encima del faldón. Luego aquí abajo le podéis dar unos puntitos también, unos puntitos de costura ahí abajo y simplemente es eso. Luego le vamos a poner el cinturón por encima, ya lo veis aquí, y no se va a notar nada, ni el cambio de color, ni dónde habéis colocado vosotros esta pieza, ni nada. Disculpadme de verdad que no se ha grabado bien, entonces lo tengo que explicar así, pero bueno, es muy facilito. Nos vemos ahora haciendo el cinturón. Vamos entonces ahora a hacer su cinturón, así que con el color negro comenzamos haciendo 50 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 49 puntos bajos, uno en cada cadena. Al llegar al final de la vuelta con los 49 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 volvemos a hacer los 49 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, cortamos la hebra, dejamos hebra suficiente para poder coser al cuerpo y se lo vamos a colocar en su cintura justo por encima del cambio de color y por donde hemos puesto todas estas partes, el faldón, lo del abrigo, se lo colocamos ahí encima, dejando hacia atrás la unión y ahí tratamos de tapar este cambio de color y estas cosillas que hemos ido poniendo por ahí. Pues ya estaría el cinturón colocado. Vamos ahora a hacerle la solapa del cuello, así que vamos con el color rojo. Con el color rojo hacemos 28 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 3 puntos deslizados en las primeras. Esta primera no cuenta, ¿vale? Porque es la de separación. Entonces, en la siguiente punto deslizado, en la siguiente punto deslizado y en la siguiente otro punto deslizado. Ahora vamos a hacer 21 puntos bajos, uno en cada punto. Una vez que tenemos los 21 puntos bajos, en las últimas 3 cadenas que nos quedan, de nuevo hacemos 3 puntos deslizados, igual que al inicio. Hacemos una cadena, ya podemos cortar. Y ahora para la vuelta número 2 vamos a tomar el color dorado, nos vamos a añadir en el primer punto deslizado que tenemos aquí, ahí, y vamos a hacer 27 puntos bajos, que son los que tenemos a lo largo de esta solapa. Ahí empezamos haciendo el primero, teníamos 3 puntos deslizados, así que en estos 3 puntos deslizados hacemos los 3 primeros puntos bajos en color dorado. Ahora teníamos 21 puntos bajos, así que por ahí seguimos haciendo otros 21 puntos bajos más. Y después de los 21 puntos bajos, de nuevo volvíamos a tener 3 puntos deslizados, así que ahí mismo hacemos otros 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y así tendremos los 27 puntos bajos en color dorado. Ahora cortamos la hebra y esto se lo vamos a colocar en el cuello con el color dorado hacia arriba, así. Desde más o menos la mitad del centro de su cuello, pasándolo por detrás, lo traemos hacia el otro lado y así se quedaría, con una pequeña abertura ahí en el centro, así. Por ahí lo vamos cosiendo todo alrededor y ahí lo traemos. Tratamos de que quede bien centradito, que la abertura quede bien centradita ahí en el medio. Os voy a enseñar cómo está el otro.
Así es como está el otro, al estar cosido está un poquito más estirado lo que es el tejido, entonces podéis dejar la abertura un poquito más pequeña si queréis y así es como lo tenemos que coser. Muy bien, pues cosida la solapa del cuello, vamos ahora a hacerle sus brazos. Vamos a comenzar con el color que hayáis escogido vosotros para hacer la piel y empezamos con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos así la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Esto de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más, son un total de 6 repeticiones. Terminamos la vuelta con 18 puntos. Ahora, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 7, vamos a hacer los 18 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, lo marcamos y a continuación de este punto bajo hacemos una disminución. Esto de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Y ahora en la vuelta 9 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora en la vuelta 10 vamos a tejer con color dorado, entonces el último punto de la vuelta 9 lo vamos a cerrar ya con el color dorado. El color de piel ya no hace falta más en todo el brazo, así que ya lo podéis cortar. Nos añadimos ahí, cerramos el último puntito de la vuelta 9 con el color dorado y ahora en la 10 y en la 11 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos con el dorado. Ahora para la vuelta 12 vamos a cambiar a color azul, así que igual que antes, el último puntito de la vuelta 11 lo cerramos con el azul, pero el dorado no lo cortéis porque en breve nos hará falta otra vez. Bueno, si os es incómodo tejer con la hebra ahí agarrada, cortarlo y después os volvéis a añadir, ¿vale? Yo os lo digo porque enseguida nos va a volver a hacer falta. Así que en la vuelta 12 cerramos el último punto de la vuelta 11, perdón, con el color azul y en la vuelta 12 vamos a tejer los 12 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra de atrás. Así, en vez de tomar el punto completo, tomamos solo la hebra que está por dentro. Esto lo hacemos para que el cambio de color quede mucho más limpio. Entonces vamos así tejiendo solo por la hebra de dentro, tomando solo este pedacito de hebra, ahí lo podéis ver, los 12 puntos que tenemos en color azul. Aquí estoy al final de la vuelta 12, entonces ahora desde la vuelta 13 hasta la vuelta 15 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos. Ya aquí tomamos el punto completo, ya tejemos normal. Ahí tomamos el puntito completo. La hebra dorada la seguís dejando por ahí, que luego enseguida nos va a hacer falta después de esta vuelta 15. Así que lo dicho, desde la 13 hasta la 15 hacemos un punto en cada punto de los 12 que tenemos en color azul y ya vais rellenando el brazo según sea necesario. En la vuelta 16 de nuevo vamos a tejer con el color dorado, así que el último punto de la 15 lo cerramos con el dorado
lo teníamos por aquí esperando. Y ahora en la vuelta 16 tejemos de nuevo por la hebra de dentro, así, los 12 puntos bajos que tenemos en color amarillo, en color dorado, perdón, los 12 puntos bajos que tenemos, tomando solo la hebra de dentro, vamos escondiendo ya un poquito la hebra azul y ya la podéis cortar, que el azul ya no lo volvemos a necesitar. Y así vamos hasta el final de la vuelta. Ahora en la vuelta 17 vamos a hacer de nuevo los 12 puntos bajos que tenemos, ya tomando el punto completo en color dorado. En la vuelta 18 vamos a cambiar a color rojo, así que como de costumbre, el último punto de la vuelta 17 lo cerramos con el nuevo color. Y ahora en la vuelta 18 vamos a hacer de nuevo los 12 puntos bajos que tenemos por la hebra de dentro, tomando solo la hebra de dentro del punto. Vamos con el rojo haciendo así los 12 puntos bajos que tenemos. Ya una vez que tengáis un poquito escondida la hebra dorada, ahí ya podéis cortar la hebra, que ya no nos hace falta. Y ahora, desde la vuelta 19 hasta la vuelta 40, vamos a hacer los 12 puntos bajos que tenemos, ya tomando el punto completo en todas las vueltas y en color rojo. Acordaros también de irle poniendo relleno según os haga falta al brazo y ahí nos vemos en la vuelta 40. Aquí estoy al final de la vuelta 40. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el brazo, ya sabéis, igual que hemos cerrado la cabeza y otras partes. Vamos a enhebrar ahí y vamos a ir pasando por cada uno de los puntos que tenemos 12 puntos, vamos a ir pasando por cada uno de ellos tomando solo la hebra de fuera, así, con la agujita. Rellenáis el brazo todo antes, ¿vale? Ya sabéis que no lleva alambre, no lleva limpiapipas, es simplemente relleno. Por ahí vamos pasando por los 12 puntos. Y al terminar tiramos y así queda cerradito. Ahora, bueno, tenéis que hacer otro brazo igual, ¿vale? Y ahora vamos a hacer las sombreras en color dorado. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Este hilo es un poquito más difícil de trabajar, ya lo habréis visto, que el hilo normal. Pero bueno, mira, así también se practica con todo tipo de materiales y todo viene bien para aprender. Ahí está. Ahí hacemos los 6 aumentos, uno en cada punto, y llegamos al final de la vuelta, no sé si lo he dicho, con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás, porque esta vuelta lo que tenemos que hacer es que el tejido baje bien, así dejando esta parte de arriba muy rectita, que no se nos quede haciendo así, ¿vale? Que no se nos quede en forma de círculo, o sea, en forma cónica, que se nos quede más bien recta. Entonces tenemos que ir tomando solo la hebra de atrás para que la siguiente fila baje fácilmente. Vamos haciendo los 12 puntos bajos así. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estas 7 cadenas las vamos a unir en esta base de aquí saltando un punto. Entonces, aquí donde estamos, este punto lo vamos a saltar y nos unimos en el siguiente, ya tomando el punto completo, ahí, haciendo un punto deslizado. Y así quedaría
este bucle de aquí. Tenemos que repetir esto alrededor de todo el tejido que tenemos. Entonces, de nuevo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que hacemos es el siguiente punto, que es este de aquí, lo saltamos y en el siguiente nos unimos haciendo un punto deslizado. Volvemos a hacer lo mismo. Una vez que ya nos unimos en el último, tenemos 5 arquitos, nos han quedado así, 5 arquitos alrededor. Ahí hacemos una cadena, cortamos la hebra con un poquito de largo para poder coser esto en el brazo y se lo vamos a colocar en la parte de arriba del brazo, aquí encima, teniendo en cuenta que aquí en los cambios donde se nota el cambio de color va a ser la parte que quede hacia el cuerpo, ¿vale? Esa parte va a quedar tapadita. Entonces, aquí donde tenemos esta última unión, que también se nota un poquito, la vamos a colocar hacia el mismo lugar, hacia la parte esta de los cambios de color, ahí. Así no corremos el riesgo de que se note nada. Esto lo vamos a coser ahí arriba y luego le vamos a dar unas puntaditas sujetando cada uno de los arcos así hacia el brazo. Por aquí tendréis la hebra roja con la que luego vamos a coser el brazo al cuerpo, no os preocupéis, dejadla por ahí, la podéis dejar mismo entre medias de cualquiera de estos dos arcos. Entonces, lo dicho, lo que tenéis que hacer es ir uniendo cada uno de los arquitos así al cuerpo, le damos un puntito, nos pasamos al siguiente, por aquí otro puntito y así vamos asegurando los arcos en el brazo. Cuando terminéis de coserlo alrededor, hacéis otro igual, lo colocáis en el otro brazo y ahora vamos a colocar los brazos al cuerpo. Se los vamos a colocar a cada lado contando 4 filas desde el cambio de color en el cuello. Entonces, aquí tenemos la solapa del cuello que habíamos puesto, pero veis aquí que está el cambio de color, ¿vale? Entonces contamos 4 filas desde ahí, 1, 2, 3 y 4. Ahí debajo de esa cuarta fila es donde vamos a colocar un brazo, así quedaría con las 4 filas casi por encima, porque bueno, esto dobla así un poquito, hace como, a ver si enfoca bien, ahí, hace como una pequeña V, entonces pareciera que está un poquito más arriba, por eso tenemos que empezar a coser en esta fila de aquí, porque esto no lo podemos dejar así pegado, ¿vale? Tiene que ser así. Entonces empezamos a coser en la cuarta fila, ahí, coseríamos de aquí a aquí, y luego también lo podéis unir un poquito, por aquí un puntito y por aquí. Vosotros lo ponéis recto y donde naturalmente el brazo toque el cuerpo, por ahí le podéis dar un punto de costura. Ya veis, por aquí damos uno, por aquí podemos dar otro y por aquí abajo damos otro. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Acordaros cuando lo estéis cosiendo de dejar hacia adentro, hacia el cuerpo, la zona esta del cambio de color, aquí que hay una especie de escalerita donde cambiábamos el color y así no se nota nada ni por un lado ni por el otro, ¿vale? Entonces cuando lo estéis cosiendo, acordaros de dejar hacia adentro eso. Ya estarían así colocados los brazos. Vamos ahora a hacer el sombrero, entonces necesitamos el color negro. Y os voy a decir, yo esta parte ya la tengo tejida porque como es en color negro, en la cámara poco se ve, son puntos muy básicos que lo vais a saber hacer porque esto lo hemos hecho un montón de veces, así que os lo voy a decir y os lo dejo escrito por aquí. Empezamos con un anillo mágico de 12 puntos bajos, ¿vale? No de 6, de 12. Entonces, después, en la vuelta número 2, lo que vamos a hacer es un punto y un aumento durante 6 veces. Y así tendremos en la vuelta 2 18 puntos. Luego, en la vuelta 3, lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos y un aumento durante 6 veces. Y así tendremos 24 puntos. En la vuelta 4, vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y así tendremos 30 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y así tendremos 36 puntos. En la vuelta 6
haremos 5 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y así tendremos 42 puntos. En la vuelta 7 hacemos 6 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y así tendremos 48 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 8 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento durante 6 veces, terminaremos la vuelta con 54 puntos. Y en la vuelta 9 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y así tendremos 60 puntos. Os lo habré dejado escrito por aquí, así que nada, esto como es muy básico, lo único que cambia es que comenzamos el anillo mágico con 12 puntos bajos, ya os lo he dicho. Entonces ahora en la vuelta número 10, como tenemos 60 puntos, lo que vamos a hacer son los 60 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra que está detrás, porque igual que cuando hemos hecho las sombreras, lo que necesitamos es que doble y parezca la parte de arriba que esté bien rectita. Así que vamos a ir haciendo solo por la hebra de atrás los 60 puntos que tenemos. Ahora, desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 23 vamos a hacer los 60 puntos que tenemos, un punto en cada punto, ya tomando el puntito completo. Lo que os voy a decir es una cosa, por eso tengo aquí el otro cascanueces. Estos, desde la vuelta 11 hasta la vuelta 23 es lo que va a tomar de alto el sombrero, porque después nos quedarán 5 vueltas más donde vamos a hacer unas disminuciones para que se ajuste el sombrero a la cabeza. Entonces, de aquí a aquí es lo que vamos a hacer de alto el sombrero. Si alguien lo quiere hacer más alto, este es el momento, ¿vale? Yo voy a hacer desde la 11 hasta la 23. Si lo queréis hacer más alto, tener en cuenta que faltarán luego, a partir de donde paréis, haremos 5 filas más y ese es el alto que va a tener el sombrero. En mi caso, solo así el sombrero mide 6 centímetros, entonces si lo queréis hacer más alto de 6 centímetros, desde la vuelta 11 y hasta la 23 que voy a hacer yo, pues vosotros hacéis hasta la que vosotros queráis y a partir de ahí os quedarán 5 filas más, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien. Entonces nos vemos en la vuelta 23, que es hasta donde yo voy a hacer. Vale, entonces estamos ya aquí en el final de la vuelta 23 o en el número que vosotros hayáis hecho de largo, nos quedan 5 vueltas como os había dicho, así que en la siguiente vuelta, que para mí es la 24, comenzamos haciendo 8 puntos bajos, y a continuación de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 8 puntos bajos y una disminución. Y terminamos así la vuelta con 54 puntos. Ahora en las vueltas 25 y 26 hacemos un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta 27 vamos a cambiar ya al color dorado, entonces el último puntito de la vuelta 26, como siempre, lo cerramos con el color dorado, así, y vamos a tejer de nuevo los 54 puntos que tenemos, pero tomando la hebra que está hacia nosotros, la que está más cerca nuestra, esta de aquí, ¿vale? Ahí hacemos los 54 con el dorado. Y ahora en la vuelta número 28 y última vamos a hacer de nuevo los 54 puntos que tenemos, ya tomando la hebra completa. Después de esta vuelta ya podemos cortar y esconder la hebra dorada y esta parte de abajo que hemos hecho doradita la vamos a girar así hacia arriba, hacia el sombrero, y por ahí la vamos a coser o a pegar un poquito para que el sombrerito quede así, con esta vuelta. Os lo pongo así para que lo veáis, ¿vale? Para que no quede así rectito, sino así. También rellenáis un poquito el sombrero, no mucho, ya veis lo que he puesto, simplemente para que no pierda la forma, pero no nos interesa muy relleno porque lo que queremos es que parte de la cabeza quede aquí dentro. Y ahora se lo cosemos alrededor de la cabeza, ya veis ahí donde cae. Estiráis un poquito. Y por ahí, tapando el pelito, la parte de delante que tape el pelito, por ahí lo estiráis justo por encima de las cejas y por aquí atrás también vais estirando un poquito
y lo coséis ahí por donde termina el tejido redondo que hemos ido haciendo antes de empezar estas tiras. Lo vais cosiendo por ahí alrededor. Vamos ahora a hacer los adornos del sombrero, así que seguimos con el color dorado. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 9 puntos bajos. Cerramos el anillo, en el primer punto nos unimos con un punto deslizado. Ahí, y ya podemos hacer una cadena y cortar la hebra. No hace falta que la dejéis muy larga, pero tampoco demasiado corta porque la vamos a coser al gorrito. O bueno, también lo podéis pegar, ¿vale? Le ponéis un poquito de pegamento y bueno, pues ahí lo podéis pegar también. Y también vamos a hacer con el mismo color dorado 40 cadenas. Y ahora le vamos a colocar las cadenas, bueno, al llegar al final de las 40 cadenas cortáis, ¿vale? Las dejáis así. Y ahora vamos a colocar las cadenas contando 3 vueltas desde que hemos tejido por la hebra aquí en la vuelta 11, que hemos tejido por la hebra de dentro, ¿vale? Para doblar, entonces 3 filas hacia abajo, 1, 2 y 3, por el otro lado igual, 1, 2 y 3, y con una separación de 36 puntos de un lado a otro. Entonces lo más fácil para que quede centrado es intentar localizar el centro del sombrero, contar 18 puntos hacia un lado, 18 hacia otro y bajar 3 filas, ¿vale? Contamos 18 hacia un lado y 3 filas desde aquí, desde la esquinita. No sé si lo estáis viendo bien ahí. Y ahí es donde vamos a colocar las cadenas. Ahí donde yo he marcado con el alfiler voy a colocar la primera, nada, simplemente con la misma hebra de las cadenitas, ahí me pongo, hago un pequeñito nudo y escondemos la hebra. Cortamos lo que nos sobra y ahora lo llevamos hacia el otro lado, por aquí, y hacemos lo mismo con esta otra hebra, ahí mismo donde nos corresponde, ¿vale? Serían otros 18 puntos desde la mitad. Ya sabéis que separamos con 36 puntos de un extremo a otro. Entonces ahí mismo donde nos corresponde hacemos un nudito, escondemos la hebra, cortamos luego el sobrante y ahora esta cadenita la vamos a llevar así, la vamos a colocar hacia abajo, no de todo, porque antes vamos a poner aquí los 9 puntos bajos que habíamos hecho en aquel anillo mágico. Entonces ahí bien centradito en su carita vamos a colocar este anillo, lo podéis coser con estas hebras o pegarlo ahí. Yo lo que he hecho es que lo he colocado con una gotita de pegamento y ahora con una de las hebras que tenía de aquí del anillo mágico la he dejado, ya la he pegado así hacia atrás a propósito por dentro y voy a sujetar esta cadena que tengo aquí
pincho la cadenita y ahí mismito, a ver si lo podéis ver bien, ahí la voy a poner para que quede fija. Así estaría terminado ya el sombrerito, ya solamente nos queda colocar este cascanueces en su base. Para colocar el cascanueces en su base lo vamos a centrar bien ahí, así, y simplemente, bueno, pues como os había dicho, con un poquito de silicona, de pegamento caliente. Si queréis también pegamento textil, por ahí le ponéis un poquito en cada uno de sus pies y tratáis de centrarlo para que luego, pues con el peso, no se vaya a caer ni hacia adelante ni hacia atrás, que quede lo más centradito posible. Y bueno, pues así estaría. Os lo estoy grabando yo para que veáis cómo se sostiene. Perdón si tiembla un poquito la cámara, pero bueno, ya podéis ver que se tiene perfectamente en pie sin ningún problema. Bueno, chicas, pues así han quedado nuestros cascanueces. Han quedado súper bonitos. Si os ha gustado y lo habéis disfrutado, espero que me dejéis un like en el vídeo, que os suscribáis al canal, que me ayuda muchísimo a seguir, de verdad. Muchas gracias, como siempre os digo, a todos los que os estáis suscribiendo. Y no sé si subiré algún vídeo más hasta después de Navidad, así que por si acaso os voy a desear una feliz Navidad con este gorrito. Así que nada, que lo paséis muy bien, que el año que entre sea mejor que este y que seáis muy felices. Un besito. Chao, chao.